Buenas tardes y la bienvenida a Rocío Monasterio. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes, Mara. Buenas tardes a todos. Yo no sé qué consecuencias van a tener a nivel internacional, sobre todo a nivel nacional europeo, podríamos llamar, a nivel de Comunidad Europea, en Alemania y países como Francia, nuestro vecino país, muy sacudido por el terrorismo islamista, que quien directamente, pues por ejemplo, la señora Le Pen ha dicho que lo que hay que hacer es cerrar las fronteras. Bueno, es que vamos a ver, lo primero que hay que hacer es afrontar la realidad que tenemos delante, ¿no? Y yo no veo que nuestros políticos ni nuestros periodistas estén, por una parte, contando la realidad a la que se tiene que enfrentar Europa y, por otra parte, tomando medidas, ¿no? Ayer, una vez más, hemos tenido que ver unos tuits vergonzosos, por blandos, por intentar esquivar, poner el sujeto del atentado, por no llamar terroristas. Hemos visto un montón de manifestaciones, pues eso, en el buenismo, ¿no? Entonces, no estamos entendiendo que esto es una guerra de algunos que atacan a todo aquel que no siga su doctrina radical extremista. Y ahí atacan, por supuesto, a los cristianos, por supuesto, a toda civilización que representa a los cristianos, que en este caso es Europa, por supuesto, a judíos y también a los musulmanes que decidan no seguir el islamismo radical. Entonces, esto es así. Y además, lo de ayer claramente es un atentado, yo no he tenido ninguna duda, y no sirve de nada poner paños calientes, y no sirve de nada confundir a la población, porque cuando hay que enfrentar el terror, lo primero que hay que hacer es abrir los ojos, asumir que hay que ser valientes, y tomar medidas. No sirve de nada llamarlo de otra manera, esquivarlo, hacer preciosas afirmaciones blandengues de solidaridad y paz. No, oiga, no, es que estamos en guerra. Nos han declarado la guerra. Es que a mí me gustaría explicar un poco más por qué dices eso, Rocío, porque hemos visto ayer pues absurdos escritos por parte de prensa europea y sobre todo por mucha prensa española, pues de líderes de opinión diciendo: un camión ha entrado atropellando, o sea, un camión que debía ir solo, sin ningún conductor, ha entrado casualmente pues un accidente de tráfico, atropellando por una zona peatonal a cientos de viandantes. Y además es que no nos atrevemos a decir que es un atentado terrorista, pero vamos a ver si lo hemos vivido hace no tantos meses en Niza. El mismo modus vivendi, el mismo modus operandi a la hora de coger, robar un camión y entrar por una zona peatonal matando a gente que estaba por ahí. Luego, por ejemplo, ha sido muy triste las declaraciones de la extrema derecha radical alemana diciendo que son los muertos de Angela Merkel, como si los inocentes que caen en este tipo de atentados no fueran de dolor de toda Europa, porque al fin y al cabo un atentado en Francia, un atentado en España, un atentado en Bruselas, un atentado en Berlín, es un atentado de gente occidental, de europeos que están tranquilamente haciendo sus compras navideñas y que nos puede pasar a todos. Claro, pero además yo creo que, vamos a ver, tenemos que movilizarnos igual cuando el atentado es en París o el atentado es en Nigeria, porque a nuestros hermanos cristianos nigerianos les están arrasando. Y parece que no somos iguales en dignidad, eso no es noticia, ¿no? Entonces tenemos que entender que esto es una guerra que nos han declarado a los que defendemos una serie de valores, y en eso tenemos que estar todos unidos. Y efectivamente declaraciones como las de los alemanes del partido, la AfD, pues no son adecuadas, ¿no? Pero lo que es menos adecuado todavía es engañar a los ciudadanos, ¿no? Entonces vemos, pues eso, una serie de afirmaciones absurdas que lo único que nos lleva es al engaño a todos. Y además tenemos que entender que estos atentados están desde hace un tiempo ya marcados y han descrito cómo tenían que ser. No tenéis más que leer la revista del Estado Islámico, antes se llamaba Daviq, y a partir de septiembre de este año se empieza a llamar Rumayal, que es hablando de Roma, han puesto el foco en Roma. Y ahí describen página por página lo que tienen que hacer los hermanos para hacer la yihad en Europa: coger un camión, robar un camión, ir a un sitio concurrido donde haya abuelos, niños, profesionales. Lo explica así, lo podéis leer. Yeah. O sea,
dice que esa es la forma de cumplir con la yihad. Y esto está, y estos personajes autónomos, estos asesinos, estos terroristas autónomos, los tenemos en Europa. Y cuanto más fuertemente golpeado sea el Estado Islámico, por ejemplo, en Siria o en Irak, más actuarán estos lobos solitarios, combatientes, sí. Claro, combatientes de este gran ejército. Y en esto, de verdad, no hay que ser claros y hay que decirlo con todas las palabras. No sirve el buenismo, nos han declarado la guerra. Son unos terroristas. A lo mejor, efectivamente, no podemos dejar entrar a miles de refugiados, como se ha visto que se ha dejado, sin saber quiénes son, porque efectivamente los refugiados, hay cristianos perseguidos, pero también hay un ejército de combatientes del Estado Islámico que ya están en Europa preparados para atentar. Y no hay que tener miedo a decirlo, hay que cribar. No hay que tener miedo a decir nada de todo lo que sea realidad, de todo lo que sea la verdad. Claro, y en España, por desgracia, estamos en el punto de mira. Y gracias a nuestras fuerzas de seguridad del Estado, a la magnífica obra de la Guardia Civil, que es que no celebramos cada una de sus detenciones como tendríamos que celebrar. Yo cada vez que hay detenciones por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, aquí que lo contamos. Pero deberíamos estar haciéndoles, homenajes todos los días. Es que han detenido hace nada a un tipo en Segovia que planeaba hacer lo mismo exactamente que ha pasado en Berlín. Lo mismo. Entonces, tenemos que estar sistemas de detección funcionan aquí. Ese era el que pertenecía también a los GAL, ¿no? Sí, un ETGAL que ahora iba a ser un atentado yihadista. Esto es apasionante, lo llevan en la sangre. Un trabajo, y la policía hace un trabajo de verdad que valiosísimo, pero además necesitan ser acompañados tener suerte, porque ya, por desgracia, es dificilísimo de controlar, porque el método que tienen, pues no es fácil. No se puede detectar. Vale, entonces, pero lo que a mí me parece vergonzoso es la actitud de los políticos, los nuestros españoles también, que están en el buenismo, y que nos pretenden engañar a todos. Estamos en la época tonta de la política. Claro. Pero es que hay que empezar a que y esto no es para que tengamos miedo, no, es para confrontar, para decir, nosotros defendemos unos valores y en nosotros, por ejemplo, en Vox decimos claramente, hay que cerrar en España todas las mezquitas salafistas. ¿Qué no quiere decir todas las mezquitas? En España hay 1.200 mezquitas, de las cuales, pues 90 son salafistas, de las cuales además 50 están en Cataluña. ¿Y qué es una mezquita salafista? Pues una mezquita donde su imán básicamente lo que hace es propagar una doctrina en que invita a los que les están escuchando a ir y hacer la yihad contra los infieles. ¿Y dices que hay 50 en nuestro país? 90, 50 en Cataluña. Salafistas. Madre mía. Y hay locales, naves, pero no tenemos que salir de Madrid, en el barrio de Tetuán, y se recoge dinero para hacer la yihad en determinadas carnicerías de Madrid. Todo esto se sabe, ¿vale? Carne jamás. Entonces, hay que actuar, no podemos saberlo y no actuar. Entonces, aquellos señores que estén en territorio español, que se atrevan a difundir una doctrina y el islamismo radical, automáticamente hay que ponerlos en su país, a sacarles de España, automáticamente. Ya, para que vuelvan a entrar por otro sitio. Si es que a mí, cuando llegas a las fronteras de nuestro país y es tan fácil saltárselas, porque al final te miran la foto, está muy guapo, la pasa. No, pero entonces yo también creo que hay que controlar las fronteras mucho más. Pero yo creo que hay que hacer lo que hacen en Estados Unidos, que es pasar tu pasaporte por un sistema informático que te dice quién eres, qué pasado tienes, y si tienes antecedentes penales no te dejan entrar. Y saben todo de ti. Y si has viajado a Siria, el interrogatorio que te hacen es muy severo. Lo que pasa, Rocío, esto además es más problemático, ¿no? Porque estás hablando de una guerra declarada, guerra de guerrillas, me atrevería a decir, que son las más difíciles de combatir. Habláis de la gente que viene de fuera, pero es que incluso hay gente que, por ejemplo, lo que pasó en Francia, en Niza, que eran franceses, que habían nacido en Francia, que eran de segunda o tercera generación nacidos allí, o en Bélgica también. Pero los detectas porque al final van a las mezquitas salafistas o tienen redes que se comunican por internet. Entonces, los servicios de inteligencia del país sí que tienen controlada a la gente radical. Pero lo que no puede ser es que la Guardia Civil haga una labor maravillosa de detección de todos estos estos seres abominales,
¿cueles? Y que no tengamos las herramientas para expulsarlos. Oye, claro. ¿y qué repercusión crees que va a tener, por ejemplo, el tremendo asesinato del embajador de Rusia en Turquía? Dicen que la amistad que hay en este momento, o había entre Moscú y Ankara, está en punto pues frágil tras la muerte del embajador. Hombre, se estaban reconstruyendo las relaciones entre Rusia y Turquía, y además lo peligroso de esto es que, claro, Turquía también comunica o informa de la noticia pues a su manera, ¿no? Porque igual que acusó a todos los funcionarios de ser seguidores de Gülen, ahora dice que el asesino del embajador es un seguidor de Gülen. Entonces, tendrá consecuencias, claro que sí, porque Rusia no va a dejar esto sin de tomar una decisión. Sus represalias, como es debido, claro, ¿no? Claro, y Turquía, a ver, es muy triste, pero en Europa seguimos pensando que Turquía puede pasar a formar parte de la comunidad la comunidad te dejo europea. Que lo digas tú, porque eres una experta en política. Pensándolo, pero ¿cómo es posible que haya gente que posible? piense que es parte de la comunidad europea Turquía? Claro, es que no entendemos lo que está pasando ahí, no entendemos que ahora mismo no están defendiendo los valores que son básicos en Europa. Claro, el problema que tenemos es de valores en Europa, es una crisis moral brutal. Y como no somos capaces de defender nuestros valores, somos arrasados por todo lo que no sean nuestros valores. Y como tenemos complejo para defender nuestros valores, yo no, pero muchos, pues resulta que se es tolerante con el que te ataca. Sí, con el que te ataca en tu casa. Claro, exacto, porque todos estamos encantados de recibir a gente diversa, distinta, porque es enriquecedor. Y en un país, por ejemplo, como Estados Unidos, lo vemos, en todas las universidades están llenas de gente de todo el mundo. De internacionales, es verdad. Claro, y si tú tienes talento y tienes no sé qué, vamos, no es que te inviten a ir, no, es que te persiguen para que vayas. Ya, lo que pasa es que tienes que formar parte del grupo y respetar la ley. Exacto, tienes que integrarte. Entonces, ayer, Rocío, perdona, en los confidenciales, y no solo aquí en España, en muchos países, a mí me llama mucho la atención, lo hemos hablado yo creo aquí en alguna ocasión en el Regador, que esto hace echar la vista atrás e irnos a los años 40, años 20, o incluso al inicio de la Primera Guerra Mundial, con ese asesinato, ese detonante. Algo parecido lo comparaban ayer el asesinato de este cónsul ruso, que decían que podía ser el detonante de una gran guerra, porque los rusos, Putin, esto no lo va a dejar así. Y Putin no es de los que avisa y luego ataca, no, ataca y luego dice que se le olvidó avisar. Como en Sarajevo, todo empezó con un disparo. Claro, a ver, estamos en un momento muy complicado, pero sobre todo lo más complicado es cuando ves que tienes líderes que no saben hacia dónde van. Porque si tuviéramos claro, y a esto me refiero a los europeos, no me refiero líderes a Putin europeos. Trump. Claro, sí. El problema lo tenemos con los europeos, que están en el discurso buenista y no saben, entonces aquí hay que hacer una línea muy clara. Están los terroristas y los que defendemos la libertad, y esa es la única línea que existe, y estamos siendo claramente atacados. Entonces, o se ponen las medidas, y son concretas, o sea, en España hay una muy concreta, que es cerrar todas las mezquitas salafistas y expulsar automáticamente a cualquiera que haga la más mínima apología del terrorismo. Bueno, y controlar de una manera seria nuestras fronteras. Sí. De hecho, hoy nos llegaba esto con otra triste noticia que sí que nos afecta a nosotros. Sí, no, el secuestro de un cooperante español de la Cruz Roja en Afganistán. O sea, que nos pasa aquí dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras también, Rocío. Claro, si es que ahora mismo, pues cualquiera que no comulgue con este islamismo radical es pues una posible víctima de su furia y de este terrorismo. Es así, o sea, es un infiel. Nosotros somos unos infieles para ellos, con lo cual somos objeto claro de su ataque. Entonces, esto lo tenemos que saber y nos tenemos que dejar de tonterías, que las palabras solidaridad son preciosas, pero ya se ha acabado, está en vanidad. Yo estoy cansada de escuchar a los blanditos de Pedro Bueno, eso Sánchez, tiene un límite, lo de la solidaridad Rivera, y lo del entendimiento y la alianza de las civilizaciones y todo esto está muy bien, precioso, siempre y cuando nos lo respeten a nosotros. Claro, oiga, yo soy muy solidaria, invito a mi casa a todo el mundo, pero cuando vienen a cuchillar a mis hijos no abro las puertas. Entonces, a eso están viniendo. Entonces, tenemos que ser claros y se tiene que acabar ya este discursito político blandengue, de comercial, de marketing, que pone 4 palabras encadenadas de solidario, paz
y 4 más, diálogo y consenso, y ya parece que todo suena y no están diciendo absolutamente nada, bueno, porque no nos están defendiendo. Y otra cosa que ya hablamos, ahora que no nos escucha nadie, Rocío, ¿quién financia todo esto? Porque a mí me hace una gracia lo de los refugiados en Europa, y los refugiados, ¿por qué no van a los países ricos árabes? ¿Por qué Arabia Saudí no quiere refugiados, que son como ellos, musulmanes? ¿Quién financia toda esta guerra yihadista? Pues Arabia Saudí claramente es un foco de financiación, claramente. Hablar claramente sobre quién está financiando y por qué motivos se está financiando esta guerra santa, y sobre todo dejar nosotros de meternos en camisa de 11 varas y de abrir los brazos a temas que no tienen mucho que ver con nuestro pasado cristiano. Claro, es que tenemos que volver a mirar, echar la vista atrás y mirar cuáles fueron los valores que hicieron y que construyeron Europa. ¿Y qué potencias han ayudado a que esto llegue al momento en el que nos encontramos? Porque al final aquí todo el mundo parece que nadie es culpable. Cuidado, que hay muchos culpables que tienen que entonar el mea culpa y sobre todo actuar. No se puede decir titulares y luego por detrás estar apoyando. Claro, y sobre todo los políticos tienen que entender su gran responsabilidad de comunicar las cosas con veracidad, como son, con rigor, y eso no quiere decir asustar a la gente, pero sí contarles la verdad. Y lo segundo, los políticos les hemos elegido para actuar, no para ponerse de perfil. Les hemos elegido para defender la libertad, les hemos defendido para defender una serie de valores que creíamos alcanzados y que resulta que no defienden. Entonces, la libertad y el sistema, los derechos que tenemos en Europa hoy, el respeto a los derechos humanos, si no se defienden todos los días, acaban perdiendo. Y además, pues entonces vemos que los políticos están interesados en ser populares, en caer bien, marketingianos, ponerse la sonrisa, hacerse la foto, y decir palabras bonitas, vacías de contenido ya, porque cuando estás en un ataque tan brutal, esas palabras dejan de tener sentido. Efectivamente queremos tener paz. Queremos tener paz y ahí nos vamos a quedar porque no tenemos tiempo, Rocío, pero sí aprovecho para decir, ya que estamos hablando de eso, que hay que tener mucha precaución y mucha colaboración ciudadana en caso de ver algo sospechoso o alguien sospechoso, avisar a las fuerzas de seguridad del orden de nuestro país. Y nuestro pésame a todas las familias y a las víctimas y los heridos, que hay 18 heridos. Rocío, nos quedamos sin tiempo. Rocío Monasterio, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, un besito. Venga, un abrazo.